Hola familia y bienvenidos al inicio de una nueva historia, titulada Hasta que la deuda nos separe, o también conocida como Una pareja agridulce. Espero les guste el inicio de esta historia y la disfruten, pues realmente está llena de momentos emotivos, cómicos, dulces y románticos. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Esta historia inicia con Subin como la protagonista. Siempre era enviada por su madre a citas a ciega. Incluso su madre pagaba por ellas, que es lo peor. Y la realidad es que Subin no quería casarse, no quería tener nada con nadie. Solo quería cuidar de sus padres. Pero claro, sus padres solo buscaban que ella sea feliz. Aunque esta no era la manera, porque sus citas a ciega cada vez eran más y más horribles, tanto que sacaban lo peor de ella. Hasta este punto ya estaba harta, ya no podía seguir así. Un poco más tarde regresaba a casa, pero en el camino empezó a llover. Una madre estaba angustiada porque su hija se mojaría, pero Subin se acercó y le regalaba su paraguas. Subin es una persona como pocas, pero al alejarse alguien la asustó, pues se encontraba con su enemigo de la infancia, el guapérrimo de Jae-hoon-gi. Y al parecer su relación estaba basada en gritos y enojos. Pero su visita tenía un objetivo. Venía a cobrar su deuda, pues ya se han cumplido 10 años del plazo que le dio. Así que venía para pedirle que se case con él y su deuda será saldada. ¡Está loco! Jae-hoon-gi pertenece a una familia adinerada, pero dado a todo lo que en su vida vivió, no está interesado en el amor. Su padre adoptivo le acababa de dar un jaque en su vida de lujo. O se casa en un mes, o debe olvidarse de su herencia, pues su padre deseaba hacer que él se encargue de su negocio. Pero esta decisión era por alguien más. La abuela de Jae-hoon estaba enferma y le habían dado 6 meses de vida. Es por ello que hoy está frente a Subin. Tras pelear un poco por la petición absurda, fueron a conversar a un lugar más tranquilo. Él le preguntaba si ya tenía el dinero para pagarle lo que le prestó y claramente no, pues el padre de Subin había tenido un accidente hace 10 años y dado a eso quedó imposibilitado de caminar. Ahora lo hace, pero con mucha dificultad. Los gastos y todo esto no le permitieron ahorrar lo suficiente y él, al conocer esto, venía ante ella. Perdonará la deuda a cambio de que ella se case y viva con él durante un año. Jae-hoon estaba más que decidido. Es ella la única que encaja en lo que necesita, algo que no involucre amor. Y ya que ella no desea casarse, para él es perfecto. Tras un año casados, él le ayudará a ella y a su familia para que nunca más tengan dificultades económicas. Era un ganar y ganar. Pero esta petición para Subin era imposible, tanto que Jae-hoon volvió a sacar lo peor de ella. Al regresar a casa, su madre la esperaba intrigada. Quería saber qué tal le fue en la cita y claramente fue un horror. Pero ya al estar sola pensaba, Jae-hoon le había prestado la cantidad de 100 millones de wones sin intereses durante 10 años. El dinero fue necesario para el tratamiento de su padre y la inversión para el restaurante de su madre. Y ni se diga lo de pagar todos sus préstamos. Jae-hoon fue de mucha ayuda, pero pedir que se case con él a cambio del dinero que le debe era descabellado. Subin conoció a Jae-hoon en la escuela. Él era el chico lindo de su aula, pero era muy solitario. En una tarde, ella le llevó una bebida porque vio que no fue a almorzar, pero lo único que recibió fue un "no te metas, fea", iniciando con ello sus peleas. Más adelante, Subin tenía una vida cómoda y resulta que Jae-hoon en ese tiempo era pobre. Había una cuota para un viaje escolar y Subin, al notar que Jae-hoon no la había pagado aún, pensó en él. Y al pasar cerca de la escuela, escuchó cómo el abuelo de Jae-hoon estaba golpeando a su nieto por pedirle el dinero para esa cuota. Y claramente, él notó que ella lo vio. Al día siguiente, Subin había decidido ayudarle, darle el dinero para esa cuota. Solo que esto terminó mal. Subin dejó el dinero sin contarle a nadie y un poco más tarde a un niño se le había perdido el dinero de su cuota, lo que llevó a que Jae-hoon sea culpado por un robo que jamás realizó. Subin confesó todo, pero ella fue quien le dejó ese dinero ahí. El otro chico finalmente había encontrado su dinero y todo se arregló, pero este malentendido terminó ofendiendo más a Jae-hoon, tanto que incluso la amenazó, diciéndole que algún día ella sentirá la misma vergüenza que
que él hoy ha pasado. Dado a todas estas situaciones, prácticamente empezaron a odiarse, y de un momento a otro su vida se dio la vuelta. Él fue llevado por su madre, quien se había casado con un hombre millonario, mientras que ella ahora era la que no tenía dinero. El negocio de su padre fracasó, y bueno, tuvieron que mudarse y empezar de cero, aunque aún estudiaba junto a Jae-hoon. A pesar de todo lo mal que se llevaban, aún así se trataban como amigos e enemigos, no sé, es una locura su relación. Pero aquí la causa de ese odio es más por él, quien no desea que ella se entrometa en su vida. Años más tarde, el puesto de los padres de Subin fue atacado por una pandilla, perdiendo aún más dinero. Y días después, su padre tuvo un accidente en el cual terminó gravemente herido. Al menos en ese momento, Jae-hoon, que vivía mejor que ella, se acercó a brindarle apoyo, prestándole todo el dinero necesario para que pueda mejorar su estabilidad económica. Y fue ahí cuando entendió lo que es tener vergüenza de no tener la posibilidad de autoayudarse, sino tener que aceptar la ayuda de otros para seguir sobreviviendo. Ahora entendía a Jae-hoon, y él había cumplido su palabra. Claro, ellos lo ven así, pero en cierto modo Jae-hoon fue el único que acudió a apoyarla. Aunque ojo, según ellos son enemigos naturales. ¿Pero quién les cree? ¿O tú le crees? Con los días Subin seguía trabajando y tenía un buen trabajo, pero aún así, el haberla ascendido y darle un mejor sueldo no le permitía devolver el dinero que Jae-hoon le prestó. Por momentos pensaba en la descabellada idea, pues sentía que era más como venderse para pagar una deuda, y no se sentía bien el pensar que tendrá que engañar a sus padres, ilusionarlos y luego de un año divorciarse. Aunque claro, tras un año de sacrificarse, ella y sus padres no tendrán que preocuparse más por el dinero. Días siguientes, Subin asistía a la boda de una amiga. Prácticamente todas las de su edad se estaban casando una tras otra y pensaba en el deseo de sus padres. Aunque claro, pensar que tendrá que convivir con su enemigo la enfurecía y su mala suerte la seguía, porque en esa misma boda que asistió, Jae-hoon también asistía. Nuevamente tenían la oportunidad para conversar sobre el tema y su mala suerte aún empeoró, pues en la residencia donde debían compartir mesa, todos lo conocían a él, porque él es el director K de la agencia de viajes más grande de Corea. Pero de la nada un idiota apareció y estropeó todo el ambiente. Ese joven se jactaba de tener una vida perfecta y quería tener a Subin para él, cosa que ni en sus más horrorosos sueños se haría realidad. Solo que este idiota de la nada soltó algo que la incomodó, pues Subin estaba a nada de casarse con un chico que estudiaba medicina. Pero claro, escuchó que ese tipo la engañó con una niña rica y luego la dejó. Ahora entendemos por qué ella aborrece la idea del matrimonio, pues obviamente ya no cree en el amor. Pero Subin estaba harta de este tipejo igualado. ¡Hora de sacar la basura! Estaba a nada de reaccionar y darle su merecido, pero Jae-hoon intervino, sujetó su mano y la tranquilizó. Pero este tarado ignorante decidió agredir a Subin y Jae-hoon le echó un vaso de agua encima. Esto me recuerda a Lilo y Stitch. ¡Perro malo! ¿A quién le ladras? ¡Así se saca la basura! Bueno, con esto todos dirían, ¡ah, qué tierno! Y no, claro, la ayudó, pero el haber salvado a Subin aumentaba su deuda, porque ahora ya no le debe un favor, sino dos. Y al pensar el resto de invitados que ellos dos son pareja, Jae-hoon decidió hacer público que él le pidió matrimonio a Subin. Aunque ya al estar solos, claro que Subin escaparía de ahorcarlo, pero en el proceso se tropezó y bueno, escena de amor. Pues Jae-hoon rápidamente la sujetó entre sus brazos. No sé por qué, pero sus peleas me dan vida. Y aunque claro, Subin estaba furiosa, tras escuchar que Jae-hoon la invitó a cenar, no podía rechazar una buena comida. Pero cuando estaban en camino, Jae-hoon recibía una llamada de su abuelo, quien le avisaba que la abuela se había desmayado. Abruptamente cambió de dirección, estaba tan nervioso y preocupado, y al contárselo a Subin, ella también se angustió.
Llegaron rápidamente al hospital y por suerte la abuela estaba consciente, aunque estaba muy débil. Para Yehun, aunque ella no sea su abuela de sangre, para él lo era. Era tan importante para él que no quería ni pensar que llegará el momento en que la única persona que realmente lo ama se tenga que ir de este mundo. Por el amor que su abuela siente por él, le prometía quedarse en este lugar hasta conocer a la mujer con la que él va a compartir el resto de su vida. Por otro lado, Subin se encontraba esperando afuera. Se preguntaba qué estaba haciendo aquí. De la nada, el abuelo de Yehun la vio y al suponer que ella es la novia de su nieto, la llevó arrastrando ante la abuela, pues quería darle la alegría a su esposa de que su pequeño Yehun tiene novia. La abuela, por la sorpresa, se levantó de golpe y estuvo a nada de caerse, aunque Subin corrió a socorrerla. Esto y su forma de ser cautivaron el corazón de la abuela. Compartieron un momento de alegría, lo que afirmaba más la decisión de Yehun. Ella es la indicada. Un poco más tarde fueron a cenar, y ahora sí le explicaba la verdadera razón de su matrimonio contractual. En primer lugar, el dinero que le dio no era de él, era de su abuela. Ella notó su preocupación aquel día y tras contarle lo sucedido, le dio el dinero para que se lo prestara a ella. En realidad, la ayuda vino de parte de la abuela. Y claro, con esto quería convencerla dándole en el punto débil de Subin, en su sentido de culpa y retribución. Subin claramente recordaba sus malos momentos y ahora que sabe que todo eso transcurrió bien gracias a la abuela, se sentía intranquila, pero no podía aceptar esa petición. En eso, Yehun le explicaba su vida. Él fue un hijo no deseado, así que se quedó con su abuelo, quien bebía y era muy violento. Pasaron los años y de la nada su madre regresó por él. Fue adoptado por la nueva familia de su madre, y aunque su economía cambió, él vivía como si no fuera nada para ellos, excepto para la abuela. Ella fue la única que le dio amor. Por eso, cuando su abuela le dijo que su único deseo es ver a su nieto casado, él lo tomó en serio. Y es por eso que la necesita, porque ella es la indicada, ya que ella no busca amor como él. Y cuando pase un año, ambos saldrán ganando. Pero en medio de su conversación, Subin de la nada empezó a dormirse. Tras ello, Yehun la abandonó, aunque claro, le dejó dinero para el taxi. ¡Qué desalmado! Con los días, Subin estaba muy pensativa. Creía que casarse sin amor era un fraude, aunque claro, no tenía cómo devolver el dinero. Era muchísimo y le había costado reunir un poco. Pensaba y pensaba, pero ¿y si aprovecha esto? Es solo un año, quizás haciendo esto, ella podría hacer felices a todos. Tras su día de trabajo regresaba ya a casa, pero cerca de ahí estaba un hombre que realmente merece una patada en donde más le duela, pues es el infeliz de su ex. Subin no quería que él se le acerque y de la nada este menso se acercó y le dijo lo siento. Subin se alejó. Estaba tan nerviosa, no sabía qué hacer. Quería que él desaparezca de su vida, pero él insistía en hablar con ella. En eso el teléfono de Subin sonó y al contestar era Yehun. Rápidamente lo usó a su favor, llamando a Yehun cariño. Claro, Yehun sabía que algo ocurre. ¿Pero qué? ¿Acaso bebió? Subin seguía intentando demostrar al tarado de su ex que ahora tiene novio y al mismo tiempo trataba de pedirle ayuda a Yehun, y para su suerte él estaba cerca. Rápidamente le pidió que fuera a verla, pues hay un tipejo molestándola, y tras decirle esto colgó. Subin quería irse antes de que Yehun llegue, porque este tarado la conoce tan bien que podría darse cuenta que su novio es falso, pero este imbécil la sujetó. Quería comprobar con sus propios ojos que en verdad tiene novio. Y para suerte de Subin, su futuro esposo es un gran actor, pues llegó y la abrazó muy encarameladamente. Solo que cuando este tipejo del ex tuvo una llamada y se despistó, Yehun aprovechó para cobrarle este tercer favor. Él actuará como su novio, solo si ella acepta casarse con él. Él siempre aprovechando las oportunidades. Y cuando el ex ya regresaba, empezó con su cuenta regresiva. Abruptamente Subin decidió aceptar y tras eso, Yehun le dio un beso inolvidable. Y ya con esto, el ex quedaba más que
convencido. ¿Pero qué más pasará entre estos dos? Pues lo sabremos en un siguiente video. Espero que les haya gustado el inicio de esta historia. Por otro lado, quiero invitarlos a ser parte de mis directos en Twitch. Realizaré directos los lunes, miércoles y viernes tipo 8 p.m. hora Ecuador. Les dejo el link de mi canal en la descripción de este video. ¡Hasta la próxima! Gracias por estar aquí. Bye.